Ok, como les decía entonces, tenemos aquí la colocación de los dos numeritos menos 3, ¿verdad? Está en su colocación en la recta numérica, y el menos 10. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Bueno, buscan esos dos números en la recta numérica, ya los tenemos acá señalados, y se fijan quién está a la derecha del otro. Bueno, entre ellos dos, el que está colocado a la derecha es el menos 3. Entonces, el que está colocado a la derecha va a ser el mayor. Por lo tanto, por esta razón, es que el menos 3 es mayor que el menos 10. Entonces, cualquiera me diría, profe, pero eso es todo lo contrario a los positivos. Sí, ustedes lo pueden también interpretar de esa forma, que es la situación contraria a los positivos. Si en los positivos el 10 es mayor que el 3, en los negativos, más bien, el 10 es menor que el menos 3. Pero bueno, aquí lo pueden trabajar con la colocación a la derecha. Y un tercer ejemplo, chicos, es entre el 0 y el menos 5. ¿Quién va a ser mayor entre ellos dos? Bueno, va a ser mayor el 0. El 0 es mayor que el menos 5. ¿Por qué? Porque el 0 está colocado a la derecha del menos 5. Y lo vemos aquí también en esta recta numérica, se los voy a señalar con rojo. El 0 está colocado acá y el menos 5 está colocado de este lado. O sea, la posición de los números nunca cambia. Yo lo que hago es buscarlos en la recta y fijarme de ellos dos quién está colocado a la derecha. Entonces, si observamos entre el menos 5 y el 0, ¿quién está colocado a la derecha? El 0. El 0 está colocado a la derecha del menos 5. Por lo tanto, el 0 es mayor que el menos 5, como lo estamos observando. ¿Okay? Entonces, estos serían 3 ejemplos para representar cuando un número es mayor que otro. ¿Okay? En el ejemplo que tenemos aquí abajito, o la situación que se nos presenta aquí abajo, es para determinar cuando un número es menor que otro. ¿Okay? Para saber que un número A es menor que un número B. Y acá, en este caso, vamos a usar la boquita viendo hacia la derecha, ¿verdad? La boquita dándole la espalda al primer número. Y ahora es lo contrario, ¿verdad? Vamos a decir que ese número A, si está colocado a la izquierda del número B, entonces ese número es menor que el otro número. Y aquí les doy 3 ejemplitos. ¿Okay? Tenemos el primer caso. Bueno, 4 es menor que 6. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos desde la escuela. El 4 es más pequeño que el 6. Se escribe simbólicamente de esta forma, ¿verdad? El 4, la boquita le da la espalda al 4 y ve al 6. Entonces aquí lo que está diciendo es que el 4 es menor que el 6. Porque un detalle importante con las boquitas es que siempre se tiene que leer de izquierda a derecha. El 4 es menor que el 6. Ahora, si nosotros colocamos estos dos números en la recta numérica, vamos a observar que tenemos al 0, 4 espacios después tenemos al 4 y 2 espacios después tenemos al 6. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que el 4 está colocado a la izquierda del 6, por lo tanto, el 4 es menor que el 6. ¿Por qué? Porque el 4 está colocado a la izquierda. Acá en esta recta numérica tengo un errorcito, entonces vamos a corregirlo, por favor, ahí en su folleto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a, bueno, esto sí es cierto, el menos 8 es menor que el menos 5. El menos 8 es más pequeño que el menos 5. Y eso se ve en los números negativos, porque como les decía anteriormente, ellos son todo lo contrario a los números positivos. Entonces tenemos al 0, tenemos al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Luego tenemos el menos 6, el menos 7 y el menos 8. Necesito que me corrijan ahí esa recta del dibujo porque están las rayitas mal colocadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo les estoy pidiendo el número menor, entonces yo me tengo que fijar entre ellos dos quién está colocado a la izquierda, porque el que está colocado a la izquierda siempre va a ser el menor. ¿Quién está entre ellos dos colocado a la izquierda? Bueno, el menos 8 está colocado a la izquierda. Por lo tanto, el menos 8 es el número menor. Entre ellos dos es el número menor. Y lo escribimos de esta forma. ¿Verdad? Menos 8 es menor que el menos 5. La boquita dándole la espalda al menos 8. Y luego tenemos el último ejemplo de que el 0 es menor que el 9. Eso también es conocido para nosotros, ¿verdad? Todos sabemos de que el 0 es más pequeño que los números positivos.
Entonces, en este caso lo que lo confirma es que entre ellos dos, si nosotros los vemos colocados en la recta numérica, tenemos colocado acá el 0 y luego tenemos colocado el 9, obviamente 9 espacios después. Entonces vemos que el que está a la izquierda siempre va a ser el menor, ¿verdad? Nos lo dice la teoría, ¿verdad? El que está colocado a la izquierda va a ser el menor. Entonces, entre ellos dos, ¿quién está a la izquierda? Pues está el 0. El 0 es el que está a la izquierda, por lo tanto, el 0 es menor que el 9. ¿Ok? Luego tenemos el concepto del número opuesto. La misma palabra lo dice, son lo contrario, son diferentes, ¿verdad? Entonces en este caso sería el número opuesto. Aquí les doy dos conceptos, bueno, dos números son opuestos si estos se ubican a la misma distancia del 0, ¿verdad? Este sería un concepto, ¿verdad? De los números opuestos. Ellos están colocados a la misma distancia, uno está colocado a la misma distancia del 0 con respecto al otro, ¿verdad? Otra forma de analizarlo es ver que los números opuestos tienen signos distintos, o sea, podríamos decirlo así, que son como el mismo número, pero con signos diferentes. Y aquí les pongo un ejemplito. Ustedes lo ven ahí en la página 3. Entonces, por ejemplo, entre el menos 2 y el 2. Ellos dos son números opuestos, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Ellos son prácticamente el mismo, lo único que los hace diferentes es que uno tiene la rayita y el otro no. Pero, ¿qué justifica que ellos dos sean opuestos? Porque el recorrido que tienen que hacer para llegar al 0 es el mismo. Por ejemplo, el 2 para llegar al 0, ¿cuántos espacios tiene que recorrer? 1, 2 espacios. El menos 2, ¿cuántos espacios tienen que recorrer para llegar al 0? 1, 2 espacios. Entonces, como ellos tienen que recorrer la misma distancia, se dice que son números opuestos. Y aquí en la página 4 les pongo más ejemplos. Entonces, ejemplos, determina el número opuesto para cada número y aquí lo vemos. Si yo les digo del 10, ¿quién va a ser su número opuesto? Pues el menos 10. Entre el 5, ¿quién va a ser su número opuesto? El menos 5. Entre el menos 123, ¿quién va a ser su opuesto? El 123. Entre el menos 17, ¿quién va a ser su opuesto? El 17. Un detalle importante es que el 0 no tiene opuesto. ¿Okay? Un detalle importante es que el 0 no tiene opuesto. Luego tenemos el concepto de valor absoluto, ya para finalizar esta unidad, la teoría, ¿verdad? El valor absoluto, jóvenes, es una distancia, ¿verdad? Más o menos está un poco relacionado con el concepto de opuesto. El valor absoluto de un número es la distancia que tiene que recorrer entre ese número y el 0. ¿Ok? Eso se los pongo también como un concepto acá. También un detalle importante es que por tratarse de una distancia, el resultado del término dentro del valor absoluto siempre será un número positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos para llegar al Liceo del Sur tengo que recorrer menos 200 metros, eso no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros las distancias nunca las damos en negativo, las damos en positivo. Bueno, para llegar de mi casa al Liceo del Sur tengo que recorrer 200 metros. Un detalle también importante es la simbología, ¿verdad? El valor absoluto de un número siempre lo vamos a identificar porque ese número está metido entre dos barritas verticales, lo ven ahí en el 5, ¿verdad? Que hay dos barritas verticales, no es que son un 1, sino que son dos barritas verticales. Y se lee el valor absoluto de 5, ¿ok? Entonces, aquí les pongo unos ejemplitos. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto del 6 es 6, porque es la distancia que tiene que recorrer el 6 para llegar al 0. Del menos 17, el valor absoluto, vean que el menos 17 está metido entre dos barritas. Entonces, significa que ¿qué recorrido tiene que hacer el menos 17 para llegar al 0? Bueno, tiene que recorrer 17 espacios. Por lo tanto, el valor absoluto va a ser 17. Menos 122, el valor absoluto de menos 122, bueno, ¿cuántos espacios? Yo voy contando y voy contando. ¿Cuántos espacios tiene que recorrer el menos 122 para llegar al 0? 122 espacios, por lo tanto el valor absoluto va a ser 122. También podemos hacer operaciones. Por ejemplo, el valor absoluto de 1 más 2, bueno, el valor absoluto de 1 más 2,
1 más 2 es 3, entonces sería el valor absoluto de 3, que es 3. O vea que dentro del valor absoluto hay una multiplicación 5 por 3, pero todos sabemos que 5 por 3 es 15, entonces sería el valor absoluto de 15, que eso sería 15. Y luego tenemos el valor absoluto de 6 dividido entre 2, entonces hacemos la operación de 6 dividido entre 2, que es 3, y determinamos el valor absoluto, que el valor absoluto de 3 es 3. Hay un detalle aquí importante, ¿verdad? Esta notita que aquí se lo señalo, ¿verdad? Que si fuera del valor absoluto aparece un negativo, se debe añadir el negativo al resultado final. Ese es un detalle importante, porque bueno, estamos diciendo que el valor absoluto siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? No importa si el número es negativo o positivo, su resultado siempre va a ser positivo, pero, si afuera del valor absoluto hay un menos, ese menos se le agrega al resultado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, el valor absoluto de 6 es la distancia que tiene que recorrer el 6 para llegar al 0. Es 6, pero ya que hay un menos atravesado. Entonces hay que ponérselo al resultado. Luego tenemos el valor absoluto de 2 más 2. Bueno, 2 más 2 es 4. ¿Qué distancia tiene que recorrer el 4 para llegar al 0? 4 espacios, pero hay un menos, se lo agrego a la respuesta. Y el valor absoluto de menos 10, que es la distancia que tiene que recorrer el menos 10 para llegar al 0, que es 10, pero le agrego el menos. ¿Ok? Entonces, chicos, este sería el tema de la primera guía de este tercer folleto. Ojalá que si aún así hay dudas en este tema, al inicio de la explicación, en la página número 2, al inicio, aparecen dos videos de YouTube, dos enlaces de videos de YouTube. ¿Verdad? Aquí está el valor absoluto de la recta numérica y si no me equivoco en la página 1 también está el video para opuesto. Entonces, si aún así persisten las dudas, chicos, se meten a YouTube, ponen ese enlace y ven ahí una explicacioncita también que les pueda servir para entender el tema. Gracias.